15 de enero de 2007, Rafael Correa asumió la presidencia del Ecuador luego de una década de inestabilidad política marcada por el paso de 7 presidentes en el poder. A partir de esa fecha se empezó a tejer en el país una historia diferente, la de la Revolución Ciudadana, con 9 victorias electorales consecutivas y un importante respaldo popular. Pero, ¿qué se ha hecho en estos 7 años y qué falta por hacer? Los logros y desafíos de la gestión gubernamental serán analizados en una serie de entregas que se inician esta noche. Hoy hablaremos de productividad y empleo. Buenas noches, bienvenidos. Me acompañan en las entrevistas en esta noche Carlos Rabascal de CN Plus y también nuestros invitados, Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, Richard Espinosa, ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad, Byron Proaño, viceministro de Industrias y Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Carlos, buenas noches. Marcela, buenas noches, un gusto de poder compartir este panel con ustedes y con los señores ministros también para hacer un análisis y evaluación de lo que nos ha dejado estos 7 primeros años la Revolución Ciudadana y, como bien dices tú, los desafíos también a futuro, qué falta por hacer para vencer un objetivo fundamental que debemos tener todos los ecuatorianos, por cierto, que es el vencer la pobreza. Y con tu licencia, Marcela, entonces comienzo con la primera ronda. Así es, pero antes de iniciar, permítame presentar un video a manera de contexto. En los últimos 7 años, la economía ecuatoriana ha registrado un crecimiento sostenido que supera el promedio de América Latina. Esto en gran parte debido al impulso a la producción y también a la inversión. Veamos. Pudo cumplir el mandato que nos otorgó la ciudadanía del Ecuador el 26 de noviembre. 15 de enero de 2007, Rafael Correa asume el mando del país con el apoyo del 56.67% de los ecuatorianos, cobijado con la bandera de la Revolución Ciudadana, que busca reducir las brechas sociales y lograr mayor equidad. En los últimos 7 años, el crecimiento económico ha sido uno de los pilares del desarrollo. El Producto Interno Bruto de Ecuador creció en un promedio anual del 4.2%, mientras que América Latina y el Caribe en 3.5%. ¿Cuál es el fin? Crecimiento para generar empleo, reducir pobreza, reducir desigualdad, para diversificar esa matriz energética, para generar valor agregado, y lo estamos logrando. En lo económico, los indicadores dan cuenta de un crecimiento de la recaudación tributaria que subió de 4.672 millones de dólares en 2006 a 12.758 millones en 2013, un crecimiento del 173%, marcando un nuevo récord de recaudación en el país. ¿De dónde vienen los recursos para poder invertir? De que hemos casi duplicado, aumentado más del 70% la recaudación de impuestos. Y no porque hayamos aumentado los impuestos, porque reducimos el servicio de la deuda externa. Antes en deuda externa se iba 40, 50% del presupuesto. Entre 2007 y 2012 la industria creció en un promedio del 4.3%, duplicando al promedio de América Latina que alcanzó el 2%. En los últimos 7 años se ha triplicado también la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. En 2006 fue de 4.2%, mientras que el 2013 se ubicó en el 12.6%. La inversión destinada al fomento de la producción creció también 4 veces en el periodo de 2007-2013. En lo social se destaca que el país tiene la más baja tasa de desempleo, que pasó del 5.22% en junio de 2008 a 4.15% en diciembre de 2013. Ese indicador en promedio en América Latina se ubica en 6.3%. Esto mientras que la ocupación plena creció un 9%, del 43% en el 2007 al 52% en 2013. En cuanto a su empleo, bajó del 50% en 2007 a 43% en 2013. Ya no manda el capital financiero, ya no mandan las burocracias internacionales, las oligarquías. La patria ya es de todos y sobre todo de los más pobres. La población económicamente activa en el Ecuador afiliada a la Seguridad Social en 2007 fue del 26%, mientras que en el 2013 subió al 43%. Es decir, que 1.264.000 familias gozan de sus beneficios a nivel nacional.
Bueno, y a manera de analizar exactamente lo que ha pasado en estos 7 años, pero también cuáles son los retos, vamos a iniciar este diálogo, Carlos. Marcela, muchas gracias. Y comienzo con el economista Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. Para muchos, todo lo que se ha podido lograr durante estos primeros 7 años ha sido gracias al precio del petróleo, para algunos sectores de la oposición y incluso para algunos analistas. Pero revisando las estadísticas, tanto oficiales como la de propia CEPAL, vemos que la inversión pública de Ecuador ha estado por encima de la región, es decir, de encima de América Latina y el Caribe. El modelo de gestión, el modelo de desarrollo, el plan del buen vivir, que hoy se lo conoce, ¿se ha sustentado tan solo en el precio del petróleo? ¿Ha esa sido la clave del éxito del gobierno de la Revolución Ciudadana, señor ministro? Creo que es importante, para contestar su pregunta, entender dos cosas que son esenciales. La primera, ¿cómo evaluamos nosotros la política pública? Y es necesario entender que la política pública en el Ecuador tiene de la mano dos elementos: crecimiento con redistribución. No entendemos, o el gobierno de la Revolución Ciudadana no puede entender el crecimiento sin redistribución. Sería muy fácil, y el presidente suele poner de manera muy común este ejemplo, sería muy fácil que para mañana la tasa de crecimiento del PIB sea 8, 9, 10%, si es que yo empiezo a regalar el petróleo y hago que transnacionales vengan a sacar el petróleo, pero que se lleven el 80% de las ganancias. Lo importante es qué nos queda al final de todo esto y que no sean solo cifras vacías. Y en esa materia, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha hecho cambios estructurales. En materia petrolera, por ejemplo, ustedes saben que el gobierno renegoció los contratos petroleros. Y eso permitió de alguna manera tener más ingresos petroleros para el presupuesto general del Estado. Desde el año 2010, que se hicieron las renegociaciones de contratos petroleros hasta ahora, hemos ganado más de 3.700 millones de dólares adicionales solo por la renegociación de contratos petroleros. Pero eso no es lo más importante. No sé si es que puedo mostrar este gráfico en pantalla. Este gráfico creo que es bastante decidor respecto de lo que pasa en la política pública ecuatoriana. Ustedes se van a dar cuenta, la barrita roja, las barritas rojas que tenemos aquí son los ingresos no petroleros, básicamente las verticales, básicamente tributos. Y la línea azul son básicamente los ingresos petroleros. Ustedes se van a dar cuenta que efectivamente han aumentado un poco los ingresos petroleros en buena medida por la renegociación histórica de contratos petroleros que hiciera este gobierno, pero no solo por esto. Fíjense ustedes, la barra roja es todo esto, mientras que la parte azul es esto apenas. Estamos hablando que para el 2013, más o menos, los ingresos no petroleros, esencialmente tributarios, representan casi 3 veces lo que representan los ingresos petroleros. Para hacer una precisión, señor ministro, y con esto voy también con Marcela, durante los 7 años de la Revolución Ciudadana, la recaudación tributaria entre el periodo 2007 y 2013, la recaudación ascendió a 60.660 millones de dólares, mientras desde el 2000 al 2006, que son 3 gobiernos, la recaudación tributaria representa 21.995 millones de dólares. En ese sentido, señor ministro, es evidente la gran diferencia y el cambio cultural en los ecuatorianos en cuanto al tema de pagar los tributos. Ahora, pero muchos se han quejado que esto se debe por la gran carga tributaria y que le quita competitividad al Ecuador frente a otros países como Colombia y Perú, por ejemplo. De ninguna manera. Aquí hay 3 cosas que hay que decirlas fuerte. Primero, efectivamente, el principal ingreso de los presupuestos públicos se llaman impuestos. Y eso se debe a que ahora sí cobramos impuestos a aquellos empresarios que estaban acostumbrados a evadir los impuestos. Si ustedes revisan, por ejemplo, algún empresario bananero conocido por todos, creo, está bastante enojado porque le toca pagar sus impuestos. Este gobierno se caracteriza por eso. Las reglas son para todos y las personas que tienen recursos tienen que contribuir a la sociedad. Segundo, y creo que eso es también importante decirlo, no es que hemos aumentado cargas sobre los ciudadanos. Lo que estamos haciendo es ordenando la casa. Antes de este gobierno, muchos de los recursos públicos se iban en preasignaciones. Había muy poco margen para movilidad de los recursos públicos. Segundo, antes de este gobierno, como funcionaban las cosas, habían otro tipo de prioridades. Si ustedes revisan cómo se gestionaba el presupuesto público, ustedes se van a dar cuenta que las prioridades eran el pago de la deuda, por ejemplo. Así, por ejemplo, por cada $3 que se iban a deuda pública, al servicio de la deuda, había 1 para gasto social. Hoy es exactamente al revés. Por cada $1 que se va al servicio de la deuda, 3
van para gasto social. Le dimos la vuelta a esa relación. Una tercera cosa, no tenemos miedo a hacer lo correcto, lo beneficioso para el país, aun cuando no le guste a algunas burocracias internacionales, algunos grupos o familias pudientes de este país, y por eso renegociamos la deuda externa del Ecuador. Ustedes recuerden que este gobierno llevó adelante una renegociación de la deuda externa, básicamente los Global 12 y Global 30. Los Global 12 pagaban 12% de interés, los Global 30 10% de interés, y gracias a esa renegociación histórica, el Ecuador ahorró en flujos, o va a ahorrar en flujos entre 2009 y 2030 más de 7.000 millones de dólares. Entonces, cuando se preguntan por qué el gobierno tiene recursos para hacer lo que no se hacía antes, es sencillo, porque nosotros tomamos las decisiones en favor de las grandes mayorías, representamos a esas grandes mayorías. Gracias, señor ministro. Marcela. Exactamente, quiero referirme a los datos de la CEPAL del año pasado que hablan de un crecimiento económico del país del 4,05% versus al 2,06% que se habría dado en América Latina. Esto quiero concatenar con lo que usted había manifestado: renegociación de la deuda, renegociación de contratos petroleros, aumento en la recaudación y también alto precio del petróleo, que no debemos dejarlo de lado. Esta sería la llamada política soberana que se ha aplicado desde hace 7 años de parte del gobierno nacional y que sin duda ha significado un mayor incremento de recursos en la economía del país. Pero quizá la pauta y la clave está en cómo han sido distribuidos esta mayor cantidad de recursos que el país ha podido tener en los últimos 7 años. ¿Está ahí la clave, por ejemplo, de este crecimiento económico sostenido? Definitivamente yo les decía que para el gobierno el crecimiento va de la mano con redistribución. Así. Queremos hacer el pastel más grande, pero el pastel más grande no para unos pocos, sino el pastel más grande para las grandes mayorías. Y eso implica un proceso de redistribución profunda. El gasto público hoy refleja claramente las prioridades de las grandes mayorías. La diferencia de un gobierno de derecha, de un gobierno de los 90s, donde las prioridades eran los salvatajes bancarios, o en los 80s las securitizaciones, con un gobierno como el nuestro, es que ahora las prioridades de gasto son claras. Ustedes se van a dar cuenta que ahora nuestras prioridades son tener escuelas, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, programas tan importantes como el Manuel Espejo, programas como las becas que permiten que ahora nuestros jóvenes accedan a un futuro mejor gracias a esforzarse, entre otros. ¿Cuáles eran las prioridades antes? ¿Coger el 30% del PIB para salvar un grupo de banqueros? ¿Garantizar que el tipo que invirtió en Miami en los 80 en un departamento le securitizan la deuda para que les haga más barato la compra de ese departamento en el exterior? O sea, hemos cambiado muy fuertemente la política pública para que sea el reflejo de lo que querían las grandes mayorías. Y creo que eso también es un gran cambio y un gran logro de este proceso. Haber logrado la legitimidad que nos permite tener margen de gobernanza, margen de gobernabilidad. ¿Qué es lo importante aquí? La ciudadanía en este proceso, aparte de ver que las cosas se están haciendo bien y aparte de ver que las cosas funcionan bien, nos da ese apoyo necesario, nos permite llegar adelante con nuevas propuestas. Hemos recuperado lo que siempre decimos, la esperanza. Y por eso ustedes revisen un par de cosas respecto de cómo va Ecuador en América Latina. Ecuador en América Latina, primer país en términos de imagen de progreso en toda América Latina, según una última encuesta que hizo Latinobarómetro. Primer lugar en buena situación económica, tanto para el país como para las personas. Primer lugar en términos de las expectativas a futuro. Y primer lugar en términos de lo que se percibe como justicia en distribución de la riqueza. Ahora, en la práctica quisiera citar, por ejemplo, estos datos del Latinobarómetro. Para la gente, ¿cómo ha influido, por ejemplo, estas estadísticas ya en el convivir diario ecuatoriano? Buenas noches, Marcela, Carlos. Buenas noches. Me parece que Patricio ha sido exhaustivo en los datos que están respaldando la gestión del gobierno. Desde esta perspectiva yo quisiera referirme un poco a las condiciones. Esto no hubiera sido posible si en el año 2006 no decidíamos disputar las relaciones de poder existentes en el país, si no rescatábamos al Estado del secuestro del que fue parte de los grupos de interés y presión, las viejas élites políticas y económicas, que a pesar de que nos decían que el Estado era ineficiente y que no debía intervenir, utilizaban ese Estado para privilegiar sus intereses, para socializarnos sus pérdidas, pero para privatizar sus ganancias. Ese es un elemento fundamental, digamos, como condiciones estructurales que posibilitan estos logros en materia social, económica, productiva. Y esto es lo que la ciudadanía reconoce como usted señala, Marcela. Me parece que lo último que señala Patricio es muy importante, por varias características, pero entre ellas los datos últimos que cita no son datos oficiales, no son datos que provienen de las estadísticas del gobierno.
que algún grupo de despistados todavía dice que seguramente no son las que responden a la realidad nacional. Son percepciones ciudadanas, es decir, cómo la ciudadanía está valorando a su gobierno, cómo siente la situación económica, cómo tiene expectativas de futuro. El dato que señala Patricio, donde el 58% de los ecuatorianos creen, confían que su gobierno está haciendo las cosas en perspectiva de justicia redistributiva, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque esto no pasaba antes. Retrotraigámonos en el tiempo al año 2005-2006. Si uno le preguntaba a un ecuatoriano cómo siente su situación económica, qué opina de su presidente, cómo cree que está el país, los indicadores eran desastrosos. Mal, el país no sirve, mi presidente no sirve, por eso teníamos presidentes con aceptación del 20%, alcaldes con aceptación del 80%. Los ecuatorianos entonces han valorado que un gobierno que les ofreció cambios profundos, que ofreció una constitución, que ofreció nuevas reglas de juego y que ha cumplido y que hace las cosas en beneficio de las grandes mayorías y no de los intereses privados, es un gobierno que recibe la aceptación, el apoyo ciudadano. Y usted lo decía, Marcela, en la parte introductoria, no es menor el hecho de que hayamos ganado 9 procesos electorales, de que los 2 últimos hayan sido en primera vuelta y de que se rompa lo que dicen los textos de ciencia política. Un gobierno, 7 años en el poder, lo mínimo que podría hacer es perder capital político. Nosotros en el 2006 llegamos sin un solo candidato a la Asamblea, al Congreso de ese entonces, hoy tenemos 100 de 137 asambleístas y esto nos dice entonces que seguramente estamos haciendo las cosas bien. Bueno, mi turno, Pavel. Pavel Muñoz, Marcela mencionó, y con bastante acierto, las cifras de crecimiento económico y dijo algo clave. Y el ministro también lo repitió, lo dijo también el ministro. No puede haber crecimiento sin redistribución de los recursos y la riqueza. Este gobierno se jacta y tiene una buena carta de presentación en términos de resultados, lo dice la propia CEPAL, que es el gobierno o el país que más reduce la inequidad. En el año 2007 la pobreza estaba en el 36.7%, en el año 2013 estaba en 25.6% los indicadores de pobreza. También reduce el tema de la inequidad en términos de coeficiente de Gini, pero el tema es el siguiente, eso se mide por los ingresos, pero no en términos de pobreza estructural. Por ejemplo, en los cantones, en las zonas rurales y en determinadas provincias del país, no hay una cobertura al 100% de agua potable y alcantarillado, y eso tenemos que medirlo como indicador de desarrollo humano. En ese sentido, el gobierno de la Revolución Ciudadana se queda satisfecho solo por ser el gobierno que ha mejorado los indicadores de pobreza en términos de ingreso. Carlos, satisfechos nunca, nunca. Estamos muy contentos de los logros, pero nunca vamos a estar satisfechos. Mientras haya un ciudadano, una ciudadana que tenga y exprese necesidades en un país que le debe garantizar derechos, donde un Estado tiene responsabilidades en este sentido, no vamos a estar nunca satisfechos. Permítame, Carlos, responder en 2 bloques, digamos, la pregunta que se ha señalado. La primera, el modelo exitoso del cual se habla por fuera y se le reconoce al país en este sentido, está fundamentado en lo que ya decíamos, un crecimiento sano, adecuado, sostenible. Ya se lo decía en la presentación, en estos 7 años hemos crecido más que el promedio regional. ¿Hacia dónde se orienta ese crecimiento y cómo podemos mostrar que ese crecimiento se orientó hacia los más pobres, que son el sujeto beneficiado de la Revolución Ciudadana, el prioritario de la Revolución Ciudadana? Primero, en caída de pobreza. Nosotros efectivamente pasamos de una pobreza del 37% a una pobreza del 25,6%, 12 puntos de caída prácticamente en el periodo de gobierno. Un gobierno puede reducir pobreza, pero no necesariamente mejora igualdad. Y ahí el indicador de Gini que usted señalaba es muy importante. El Gini es, para que la ciudadanía nos entienda, una medida entre 0 y 1. Cuando más cerca del 1 estamos, más desigual, más cerca del 0, más igualitaria es esa sociedad. En el Ecuador hemos bajado 7 puntos de ese indicador, lo pasamos del 0,54 al 0,47 en el periodo de gobierno, entonces es la segunda noticia, menor pobreza, mayor igualdad. Pero la otra que es fundamental, y no son datos, ambos los podemos verificar en las estadísticas nacionales, pero lo señala también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Pero el último dato que quiero dar es el que señala el Banco Mundial, instancia con la que seguramente no tenemos plena armonía. Y el Banco Mundial en un estudio dice que de 51 de cada 100 ecuatorianos subieron peldaños sociales. Pasaron de pobreza a una situación de vulnerabilidad, o lo más importante, pasaron de esa situación a engrosar la clase media. Y cierro con este dato que es muy importante, Carlos, respecto a su pregunta. Tal vez el reto más duro que vamos a tener en estos próximos años, y así está en nuestro Plan Nacional del Buen Vivir, es la erradicación de la extrema pobreza, por ingresos, digamos, pero también por necesidades básicas, que es lo más importante.
Y ahí temas como agua, saneamiento, calidad de la vivienda son esenciales. Y esas son responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados. Así que un país que busca cambiar estructuralmente no puede cargar todas sus expectativas en que eso sea exclusivamente responsabilidad del gobierno central. Es de los GATS, es de la ciudadanía, es del sector privado. Usted decía... Lo que acaba de decir Pavel creo que no es menor y es extremadamente importante. A ver, para ponerlo en cifras sencillas, 1 de cada 3 ecuatorianos que eran pobres antes de este gobierno dejaron de serlo. 1 de cada 3 ecuatorianos salieron de la pobreza. Eso es un tema extremadamente importante y muestra claramente las prioridades de política pública. Segundo, algo que es importante decirle a la ciudadanía. Nosotros creemos que tenemos que garantizar articulación de la política pública, un trabajo conjunto e integrado. Claro, con algunos gobiernos seccionales es más fácil que con otros y por eso es importante poder generar esa articulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno nacional quiere llevar adelante un programa intensivo de trabajo en agua potable y saneamiento. ¿Qué hacemos hoy? Durante estos últimos 7 años hemos entregado aproximadamente unos 2.400 millones de dólares en subsidios a los gobiernos subnacionales desde el gobierno nacional. ¡Qué horror, qué terrible los subsidios! Ya han oído a los ortodoxos respecto de eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Incentivando comportamientos positivos. Si usted quiere dar agua potable, alcantarillado, manejo de residuos sólidos, el Estado le da un porcentaje de subsidio, le paga parte del agua potable, del alcantarillado, del manejo de residuos sólidos, el municipio pone la otra parte y como resultado de eso ganamos todos. Gana el gobierno porque gasta menos en salud, ganan los ciudadanos porque tienen acceso a los derechos que les consagra la Constitución, pero además gana el propio municipio en términos de poder tener una mejor gestión. ¿Cuál es el tema detrás de esto? Permitir, obviamente, que podamos tener ese diálogo y esa interrelación de política pública con los otros niveles de gobierno. Extrema pobreza está ubicada en el 8,6%, es decir, la indigencia. El reto, usted ha dicho, sería poder anular este porcentaje. Pero yo quisiera adicionar un reto mayor que también tienen como gobierno, y en esto, ministro, quiero que usted me ayude, y es el cambiar la matriz productiva en nuestro país. El panorama actual, la industria ecuatoriana experimentó un crecimiento, se dice real, del 3%. En América Latina fue del 2%. Si bien es cierto, un panorama alentador. Pero este cambio de la matriz productiva ha empezado, pero yo diría que avanza lento. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por... Bienvenidos pues a todos los que estamos acá presentes. Bueno, primero mencionar que lo que nos lleva adelante y complementando también la información de los compañeros ministros que están aquí a mi lado, es que toda la política que nosotros llevamos adelante está concentrada siempre y está previamente viendo al ser humano como el centro de todas las políticas que nosotros llevamos adelante. Ser humano para nosotros es lo principal. Antes de tomar cualquier decisión, cualquier medida, tenemos presente este tema como el gobierno de la Revolución Ciudadana que somos. Para llevar adelante el cambio de la matriz productiva que usted menciona, creo que el momento ideal, el momento idóneo es ahora justamente. Y ese cambio de la matriz productiva lo hacemos juntos, tanto el sector público como el sector privado. Muy probablemente a inicios de nuestro gobierno este tema no hubiese sido posible porque no teníamos lo que hoy en día ya tenemos. Lo principal, y que ya lo había dicho también Pavel, ese cambio en la relación de poderes. Ahora el poder está en el pueblo ecuatoriano a través de nuestro presidente de la República, Rafael Correa, y de la articulación interministerial que se desarrolla a través de ella. Segundo, hoy tenemos vías de primera, ya no son las vías con puro hueco que teníamos anteriormente en los gobiernos pasados, sino que tenemos ya rehabilitado más del 93% de la red vial del país, ya incluso nos vamos hacia las superautopistas, hemos intervenido en todo lo que son los aeropuertos, puertos, las hidroeléctricas que ya se han venido algunas de ellas inaugurando y que todas estarán listas para el año 2016, lo que nos va a permitir, como ustedes saben, pasar de ser un país importador, que lo éramos hace poco tiempo de energía eléctrica, a un país inclusive exportador. Todas estas facilidades, las condiciones están dadas, la parte logística está dada. Hoy más que nunca estamos listos y de hecho ya hemos arrancado y creo que hemos arrancado con mucha fuerza. El cambio de la matriz productiva implica diversificación de productos, diversificación de mercados, sustitución de importaciones, incremento de exportaciones, mejorar la calidad del trabajo
digno, entre otras cosas. Ahora mismo ustedes habrán visto cómo de una manera articulada, como lo ha mencionado Patricio, estamos trabajando en equipo y en donde se han desarrollado una serie de normativas, regulaciones, reglamentaciones que van acompañadas del fomento productivo para finalmente, al fin, como dice nuestro presidente, empezar ya hacia esa sustitución de importaciones, una de las bases principales de este cambio de la matriz productiva, y vamos de la mano con el sector privado, con los respectivos ministerios que forman parte del sector público, haciendo que coincidan todos estos elementos. A nosotros nos parece todavía increíble que a estas alturas de la vida hayamos estado importando zumo de jugos, por ejemplo, cuando somos un país por naturaleza que produce las mejores frutas del mundo y en su variedad también probablemente. ¿Cómo es posible que hayamos estado importando eso? Chocolate, más de 25 millones de dólares al año, hasta tapas de bebidas, 16 millones, una sola empresa, 8 millones, en donde ya finalmente se ha destapado todo este tema de acá y de una manera muy articulada pues estamos poniendo los puntos sobre las sillas y se viene un mejor Ecuador que produzca más, que genere más empleo, más allá de todos los temas que ya se han analizado acá mismo y que han sido éxitos en los años pasados, como por ejemplo la generación de empleo, la subida de los salarios, que es una de las formas de generar más equidad, de generar mejor redistribución de la riqueza, en donde hemos llegado ya a cubrir el costo de la canasta básica familiar, si es que consideramos los perceptores 1.6 que lo tenemos contabilizado dentro de la población ecuatoriana por cada una de las familias en promedio que trabajan, ¿sí? En donde hemos mejorado paralelamente, mientras hemos venido tomando todas estas series de medidas, mejorado la calidad de vida de los trabajadores del Ecuador. Hemos más que duplicado la afiliación al IES de las personas que trabajan en nuestro país. En donde tenemos mejores condiciones definitivamente para seguir creciendo a mayor paso, estabilidad política. Nuestro presidente incluso recientemente lo mencionaba, cuando fuimos acompañados con algunos de ustedes a Europa, lo primero que la gente en Europa nos decía y reconocía es la estabilidad política. ¿Quién iba a creer probablemente en un gobierno que cambiaba tantos presidentes en tan solo 10 años. Ahora, le pregunto, hoy es el ministro, el mejor momento que estamos viviendo para el cambio de la matriz insisto, productiva. si es que están todas estas condiciones dadas, ¿qué falta para dar ese gran salto para el cambio de la matriz productiva? Bueno, creo que el salto, y ahí ya te doy la palabra, Byron, que está de ministro encargado ahora del Ministerio de Industrias. Ese gran salto creo que lo estamos dando. Trabajar, digamos, de una manera, insisto, conjunta, porque el cambio se lo hace juntos, sector público, sector privado, que antes era imposible hacerlo, porque las relaciones del poder estaban al otro lado. Ahora es diferente. Nos sentamos en una mesa de negociación y nosotros, con toda la transparencia del caso, dialogamos, inclusive llegamos a poner ciertos tipos de alternativas que se producen para un cambio verdadero, cambio en la matriz productiva, y las condiciones están dadas. Tenemos que ir rápido, por supuesto, tenemos que irle ganando tiempo al tiempo. Tuvimos que pasar a través de un proceso de una nueva constitución, nueva institucionalidad. Encontramos el Estado totalmente deshecho prácticamente. Ahora creo que cada vez que yo le escucho a Patricio, cada vez que le escucho a Pavel y a Byron, todos estamos inmersos dentro de una misma política liderada por nuestro presidente de la República. Esto antes no ocurría. Coincido plenamente con lo que dice Patricio y probablemente Patricio coincidirá con lo que yo estoy diciendo. Y lo mismo con Pavel y lo que estamos acá. Oye, eso antes no ocurría. Ustedes estaríamos en serios problemas. No es un cambio menor, ojo. Antes un ministro era puesto por las cámaras, otro por los bancos, otro por otros sectores. Ahora es puesto por el pueblo ecuatoriano a través del presidente. Permítanme preguntarle al señor ministro encargado de Industria, sin prejuicio que me reservo algunas preguntas tanto para el ministro coordinador de la política económica como para el secretario nacional de Planificación y Desarrollo en relación al tema de tasas de desempleo, subempleo y empleo pleno. Pero, señor ministro de Industria, a ver, nadie puede negar que el Ecuador de hoy es distinto al Ecuador de ayer, eso es evidente, pero algo le está faltando, como dice Marcela, para dar el siguiente paso. Y quiero citar ciertas cifras para luego preguntar. A ver, la inversión pública ha sido un gran dinamizador de la economía ecuatoriana, no es ningún pecado. ¿Dónde está la falla? La falla para algunos es que en esa ecuación de desarrollo la inversión pública no viene acompañada de la inversión privada. Pero
pongamos algunos ejemplos. En el año 2006, la inversión pública de América Latina y el Caribe representaba el 3.5%, mientras el Ecuador tuvo 4.2%. Al año 2009, en América Latina, la inversión pública en relación al Producto Interno Bruto era el 4.3% y el Ecuador pega un gran salto al 10.7%. Al 2012, América Latina y el Caribe 4.6% y Ecuador al 12.6%. Y las cifras del 2013 que están por cerrarse nos darían el siguiente indicador, 15% de la inversión pública en relación al Producto Interno Bruto. Pero ¿dónde está el problema? Es en la estructura de producción del país. ¿Qué pasa con la inversión privada que no logra insertarse en esa ecuación de desarrollo? ¿No llegó el momento de revisar el Código de la Producción, señor ministro encargado? Bueno, pienso yo que inicialmente ya hemos dado el salto. Y quizá no coincido en lo que tú empezaste diciendo, ¿no? ¿Qué nos falta realmente? Lo principal primero es que nosotros estamos conscientes de que ya tenemos confianza aquí en este país, en nosotros mismos, ¿no? Estamos listos para dar el salto, todos sentimos eso. Ahora vemos un Ecuador totalmente diferente hace 10 años, en donde cada uno de nosotros nos veíamos como tercermundistas. Ahora nos sentimos, realmente lo podemos hacer, o sea, porque no podemos rebasar esa brecha. Y creo que lo estamos haciendo. Lo más importante realmente para mí ha sido el presidente de la República. O sea, el carácter y la decisión que ha tenido durante todos estos años nos ha hecho cambiar a muchos ecuatorianos. Ahora ya somos vencedores. Pero y no así nos cambiar sentimos. al sector privado. Vamos el sector allá. privado no incursiona en el Vamos desarrollo. allá. Vamos a tratar de eso. Ok, vamos. Para poder dar el salto industrial, realmente, y ser competitivos con el resto de países, necesitábamos primero estructurar las bases de la competitividad. Y ahí es en donde mis compañeros justamente hacían énfasis en eso, ¿no? El Ecuador ha invertido mucho en infraestructura vial, tenemos una infraestructura de primera, y eso a la final se hereda como costos de logística, ¿no es cierto? Le dan cierta ventaja competitiva al sector industrial, porque ya tendrán menos costos para transportar sus productos. Segundo, se ha trabajado mucho en la inversión para la matriz energética. Vamos a tener las hidroeléctricas y posiblemente tengamos la energía más barata de la región. Esos dos componentes de costos son muy importantes en la estructura de costos para las industrias, ¿sí? Tener energía barata para producir un bien de capital o un bien de consumo es una ventaja que le damos nosotros al industrial. Vamos a tener, a la final, tasas de impuestos, el impuesto a la renta ha venido bajando sostenidamente, ¿no es cierto? Y tenemos una tasa del impuesto a la renta muy competitiva. Tenemos el Código de la Producción que lo que establece es que en 5 años una industria nueva fuera de Quito y Guayaquil no paga impuesto a la renta, o sea, está protegida prácticamente, es una oportunidad enorme, ¿no? Otro elemento que a las industrias y a los empresarios de este momento les da mucha estabilidad es el hecho de que la economía está dolarizada. Entonces no es lo mismo un país con la libertad de monetizar o emitir ¿no es cierto?, billete, que una economía dolarizada. Tenemos estabilidad política, como lo dijo Richard, entonces, ¿qué se ha hecho? Durante todos estos años hemos estructurado las bases para dar el salto. En este momento ya existen esas bases. Ahora, el presidente de la República y todo el gobierno ha establecido ya como una prioridad el cambio de la matriz productiva, ¿ok? Solamente con el mencionar eso, realmente el sector industrial ha empezado a ser agresivo. O sea, este es el tiempo de poder invertir y dar el salto que nosotros estamos soñando. ¿Y hay esa confianza en el sector industrial en este caso? Porque mucho se ha hablado también de ese tema, de la poca confianza y de la inestabilidad que existiría para que se invierta desde el sector privado. Correcto. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Y por eso nosotros estamos conscientes de que la rueda está caminando. Antes, en gobiernos anteriores, no había una coordinación y una articulación profunda con el sector empresarial, ¿sí? Nosotros en este momento, en cambio, estamos haciendo esa articulación a total detalle. Les pongo un ejemplo. Empezamos a trabajar. Señor ministro, ya para que usted concrete y porque creo que tenemos que irnos a un corte de la siguiente manera. A ver, cuando hablo de la estructura de producción y cuando hablo que el sector productivo no se inserta en la ecuación de desarrollo por algo, y por eso pregunté si se debía revisar el Código de la Producción, si bien es una buena herramienta conceptual y teóricamente, hay algo que impide que se inserte el sector productivo. Mire, en el 2007, servicios representaba 60.3% del Producto Interno Bruto. Estoy hablando de cifras del Ecuador. Sector industrial, 13.7% y el sector primario 21.1%. Vamos al 2012.
servicios representa el 64.5% del Producto Interno Bruto, el sector industrial apenas el 13.3% y el sector primario 18.1%. Es decir, las cifras nos indican que no terminan de insertarse en esta ecuación de desarrollo que yo la llamo. Claro. El tema es que nosotros teníamos inclusive, fallas de política pública en los gobiernos pasados. Antes y hasta hace muy pocos años era más negocio el convertirme en importador que productor. Entonces tenemos muchas empresas que cerraron sus operaciones de producción aquí locales y se dedicaron a importar como tal, ¿no? Otros países tienen departamentos de defensa comercial. Por ejemplo, Brasil, de lo que tengo entendido, tiene un equipo de 3.000 personas monitoreando día a día qué es lo que está sucediendo con el comercio internacional y qué pasa con sus países, ¿sí? Nosotros en este momento, ustedes están al tanto de eso, el Ecuador tenía anteriormente 2.700 normas de calidad, ¿sí? El promedio de América Latina más o menos borda los 4.500. Existen los elementos para que el proceso avance. Por supuesto. Gracias, señor ministro. Solamente Les propongo algo, porque tenemos que irnos a un corte y al regreso continuamos y retomamos el tema. ¿Les parece? Okay. Nos vamos entonces a una pausa para luego continuar analizando los logros y retos de estos 7 años de la Revolución Ciudadana. Quédense aquí. Volvemos, amigos televidentes, les recordamos que estamos en un panel analizando los logros y desafíos de la Revolución Ciudadana. Son 7 años donde ya podemos evaluar más que resultados y tangibilizar esos resultados, qué tan cercanos están a la ciudadanía y, por cierto, cuáles son también los desafíos que tiene el gobierno hasta el 2017, donde termina el periodo gubernamental para el que fue electo. Marcela, en el bloque anterior se armó un debate, un análisis apasionado sobre la pregunta que le hicimos a los señores ministros, es ¿qué hace falta para dar ese siguiente paso y hacer realidad la matriz productiva? El señor ministro, el coordinador de la producción, estaba muy interesado en intervenir, así que le damos la palabra. Les recordamos, señores, que tenemos 25 minutos en todo este bloque. Y le decíamos que nos deben la respuesta. ¿Están dadas las condiciones, decían ustedes? ¿Qué falta entonces para dar ese gran salto que el Ecuador espera? Mira, lo que yo siempre he creído es que el Código de la Producción por sí solo no te va a cambiar la matriz productiva. Es una herramienta importante, pero al igual que un acuerdo ministerial o por decreto ejecutivo, tú no cambias una matriz productiva. Aquí, lamentablemente, nuestro sector empresarial, no digo todo, pero una buena parte de aquello, estaba muy cómodo con lo que ya había hecho, es decir, ya se montó su empresa, ya le generaba utilidades y estaba tranquilo con esto. Pero todavía nosotros le llevamos ya a un punto en donde tiene que ponerse la camiseta del país, pues estamos hablando de temas de no salida de divisas, mayor productividad, mayor generación de empleo. Entonces, ¿a quién le iba a interesar? Ya si es que esa empresa está bien, montarse una nueva línea de producción, generar empleo de calidad, endeudarse en una nueva línea de negocios. Es ahí cuando viene el poder de regulación del Estado, donde interviene y como así lo estamos llevando adelante, en donde por primera vez les hacemos un remesón, digamos, en las estructuras, y en donde hoy nos hemos sentado con decenas y probablemente van a ser centenas de empresarios para verificar cómo se están produciendo cada uno de los productos en conjunto con el MIPRO y con todos los que estamos acá presentes, y en donde estamos seguros, porque además ya estamos firmando convenios de inversión, de producción con requisitos de desempeño, aumentando el valor agregado de los productos que están haciendo acá, en diferentes tipos de productos, no solamente los primarios que se les agrega valor, sino incluso tecnológicos, como lo que se había hablado de las memorias, que tranquilamente lo puede explicar Byron, ya tecnológicas para computadoras, celulares, televisores, etcétera, sino que, bueno, también hay que ser un poquito justos, eso sí, o sea, existen, por ejemplo, empresas que ya invirtieron en el país, 130 millones de dólares, por ejemplo, solamente para el reciclaje de cartón y poder vender aquí, hacer aquí el cartón, que nos ha permitido bajar en un 20% las importaciones, eso equivale a 60 millones de dólares anuales. Perfecto, pero tiene que ser multiplicado por 1000. No nos podemos quedar en empresas en que las contemos, que hayan hecho bien las cosas contadas con el dedo de la mano. ¿Está en el cambio de la mentalidad de los empresarios entonces o en la falta de condiciones? Yo creo que mucho ha sido la pasividad que se ha tenido, porque finalmente las reglas se han venido dando en el camino, y creo que las condiciones están e insisto, vamos hacia ese cambio de la matriz productiva, porque así lo estamos exigiendo como gobierno también. ¿Pasividad que se ha tenido y paciencia del otro lado, le pregunto? No, porque antes no existían las condiciones como te lo había mencionado. Hoy es el mejor momento para hacerlo. Creo que si los empresarios hubieran dado la pauta de inicio, lo hubieran podido hacer.
Más rápido, dice usted. Más rápido todavía, pero Ejemplos creo que concretos. ahora es el mejor momento de trabajar juntos entre el sector público y el Ejemplos sector concretos. privado. El presidente de la República decía en su enlace último, estamos viendo un despertar del Ecuador. Así es. Por ejemplo, en el caso, el ejemplo que presentó el presidente de la República, la empresa Tarpu, ¿no? Con una inversión que va a llegar a los 12 millones de dólares, tenemos posiblemente la segunda planta de Latinoamérica, la mejor en tecnología, ¿sí? Vamos a producir circuitos integrados ahí, o sea, circuitos o tarjetas que pueden ser utilizadas en televisores, radios, celulares, controles remotos, todo equipo que tenga una tarjeta, ¿no? La importación en estos tres componentes, televisores, celulares y radios, son 640 millones de dólares más o menos. El costo de la tarjeta en este tipo de bienes está en el orden del 15 al 20%. De otra parte, nosotros podemos producir el software que va dentro del microchip y eso elevaría el costo al 60%. O sea, Perdón, ¿podemos o estamos produciendo? No, porque estamos esa produciendo. Es la gran el línea de presidente diferencia. mostró la primera tarjeta ya hecha en el Ecuador. O sea, ya está montada la planta y estamos produciendo eso. ¿Qué va a permitir eso? Dar realmente el salto, ¿no?, tecnológico en toda la parte electrónica. Vamos a dar un salto enorme. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, rápido. Otro, fibra óptica. Se puso la primera piedra de la planta de fibra óptica. El Ecuador va a ser productor de fibra óptica y vamos a exportar a la región, ¿no es cierto? Tenemos otros ejemplos. El simple de las papas, ¿no?, que ya se había tratado. Hemos logrado ya con el sector que ellos consuman la papa nacional y empiecen a desarrollar las variedades que ellos necesitan para poder sustituir todo eso. Entonces, un poco es exactamente, todo toma tiempo, pero a la final el sector industrial lo está haciendo. Con el sector metal mecánico, que las importaciones son 7.500 millones de dólares, hemos articulado, utilizando la capacidad instalada local de las empresas, que está subutilizada, para reemplazar y sustituir las importaciones. Es un proyecto de 400 millones de dólares que el sector metal mecánico se ha comprometido para este año. Entonces son cosas concretas que las estamos desarrollando Sustituir las importaciones, decía, y en eso, ministro, le pregunto, ¿cómo hacer precisamente para aquello? Para importar menos y exportar más, teniendo en cuenta el déficit comercial actual de 1.000 millones. A ver, varias cosas. Primero, creo que es importante también tener una idea de perspectiva de cuánto tiempo se toma un país en cambio de matriz productiva. A Inglaterra le tomó 2 siglos. A Japón le tomó entre 70 y 90 años. A Corea, que es la experiencia ganadora en el mundo, a los países asiáticos que lo hicieron lo más rápido posible, le tomó 3 décadas. Entonces hay que entender que este es un proceso que no inicia de la noche a la mañana y consigue todas las respuestas, sino que requiere un poco de paciencia en términos del trabajo que hay que hacer y que hay que hacerlo de manera sostenida. Ecuador no tiene 2 siglos, no tiene 70 años, no tiene 3 décadas, vamos a ir mucho más rápido. ¿Cómo? Es esencial entender que hay cosas que todavía tenemos que sobre las que tenemos que sentar bases para que esto avance. Ejemplo 1, crédito. Usted sabe que en este momento para el sistema financiero nacional es mucho más fácil y mucho más rentable dar un crédito de consumo o un crédito para importar algo desde afuera a 90 días que dar un crédito productivo a 3 años. ¿Por qué? Porque así se hizo la regulación. Una de las cosas que vamos a hacer en los siguientes meses es mandar una nueva normativa que cambia, por ejemplo, toda la normativa bancaria en el Ecuador. Se refiere al Código Monetario Financiero. El Código Monetario Financiero. Una segunda cosa, insumos. ¿Cómo podemos pedirle al aparato productivo que lleve adelante una nueva producción si no tiene los insumos adecuados? Para eso industrias básicas, para eso la siderúrgica, para eso toda la inversión que tenemos que realizar en estos años para que tengan los insumos. Para eso hay cambio de matriz energética, para garantizar que tengan la energía que es básica para el crecimiento y la producción. Garantizarles mercado, garantizarles protección. Para eso la agenda regulatoria, lo que está haciendo Semplades, producción, industrias, que es esencial. El establecer unas regulaciones mínimas primero para que no importen cualquier tontería, importen cosas con calidad, pero aparte de eso, que le permita dar un espacio al aparato productivo privado nacional. Señor ministro, permítame hacerle una pregunta para que usted pueda explicar este tema, ya que usted introdujo el tema del Código Monetario Financiero. No lo menciona con nombre y apellido, pero prácticamente indica que es esto. Dice, el sistema financiero nacional estaba orientado porque las regulaciones eran así, a orientar los recursos financieros prácticamente al tema de consumo, al tema de servicio, y evidentemente las cifras están ahí dentro de la estructura de producción del país. Ahora bien, eso significaría entonces que el sistema financiero nacional va a tener rangos, cupos para otorgar los créditos a los distintos sectores de la producción. La idea es que tenemos que generar incentivos y desincentivos. Esa es la magia de la política pública. Nosotros tenemos que hacer más atractivo que el sistema financiero se mueva hacia los sectores que queremos que trabaje y menos atractivo que se mueva hacia donde no queremos. ¿Y cuáles son esos sectores? ¿Siguen imponiendo reglas también, por ejemplo? Es esencial ponerle reglas al aparato financiero. Un banco no es igual a una mecánica.
Si una mecánica quiebra, pierden su dinero, el dueño de la mecánica, los trabajadores de la mecánica, un banco se va llamando a los depositantes. Y aquí quisiera mostrarles algo en gráfico que me parece que es muy decidor de qué es lo que le ha pasado al mundo. Tal vez en pantalla podemos ver algo que en algún momento mostramos, y es que este grafiquito de aquí. En línea azul ustedes van a ver los países en crisis bancaria. ¿Sí se dan cuenta cómo en las últimas décadas hemos vivido prácticamente en crisis bancarias en el mundo? Ya. Y en línea roja, la libertad del capital. Cuando dejamos que el capital haga lo que quiera. Y se dan cuenta que las dos van muy relacionadas, ¿no es cierto? A más libertad del capital, cuando permitimos que el capital haga lo que quiera sin ponerle reglas, automáticamente la receta de una crisis bancaria. No lo digo yo, lo dice el National Bureau of Economic Research. Permítame interpretar entonces, para usted, señor ministro, y para el gobierno de la Revolución Ciudadana, la banca o el sistema financiero nacional termina siendo un utilitario del desarrollo, más no el actor principal del desarrollo. Tenemos que lograr que la banca trabaje para la sociedad, no la sociedad para la banca. Ok, creo que este tema lo hemos evacuado. ¿Podemos pasar a otros temas? Usted quería mencionar algo, ¿no? Sí, primero lo que la ciudadanía ve en la pantalla es un programa de logros y desafíos, y queda clarísimo que la transformación de la matriz productiva es un desafío. Es el desafío, y como decía Richard, es el momento. Cuando hace 20 décadas se planteaban los procesos de industrialización en América Latina, había una pregunta: ¿qué falta? Que es la que usted hacía, Marcela. Y creo que aquí lo que también falta es el actor. ¿Cuál es el sujeto protagónico de ese cambio? Que seguramente está en el sector empresarial. Y hay que buscarlo adecuadamente, hay que darle los incentivos adecuados, las protecciones debidas, ¿no es cierto? E impulsarlo para que haga esto. Nosotros entendemos la transformación productiva como una nueva forma de producir y una nueva forma de consumir. Respecto a la nueva forma de producir, ¿qué estamos pensando? Una economía agregadora de valor. La dolarización nos hizo una economía de importadores y de intermediarios, cuando en realidad debemos ser una economía de productores que genere valor agregado, que genere pleno empleo. A eso vamos. Nosotros no vamos a ir ni al bobo proteccionismo ni al bobo aperturismo. En ese sentido, las medidas técnicas que hemos puesto en las últimas semanas, ¿cierto?, apuntan claramente, primero, a controlar la calidad de las importaciones que tenemos. Algunos sectores dicen a frenar importaciones. No, primero a verificar la calidad de esas importaciones. Segundo, si nos ayudan a mejorar nuestra balanza comercial, bienvenido. Pero tercero, es un gran mensaje para decir, en el Ecuador, los empresarios que quieran producir van a tener del Estado las protecciones para ellos, no sin nada a cambio, con metas y requisitos de desempeño, poniéndoles metas de productividad, de empleo, digamos, de condiciones económicas. O sea, no podemos discutir que estamos en un proceso, eso es evidente, estamos en un proceso, y en cambio la matriz productiva no es de la noche a la mañana, no hay crecimientos verticales, los crecimientos pueden alcanzar una especie, un horizonte de progresión geométrica, es verdad, pero para poder alcanzar también ese desarrollo, el tema comercial es fundamental, me refiero al comercio internacional, nuestras exportaciones tienen que ser mucho más apetecibles en el exterior, tienen que ser competitivas, tienen que ser de calidad, en términos de precio, en términos de calidad de sus productos y también en términos de precio atractivas. En ese sentido, se han determinado un plan B, porque estamos hablando de logros y desafíos, en caso de que no se llegue a suscribir un acuerdo con la Unión Europea, acuerdo comercial para el desarrollo, dejando en claro que no es un tratado de libre comercio. Estamos sentados a la mesa para encontrar eso, y encontrar mercados y colocar nuestros productos es una responsabilidad fundamental nuestra, siempre y cuando no hipotequemos el modelo de desarrollo que el pueblo ecuatoriano ha aprobado en las urnas, ha aprobado en su plan de desarrollo. Si eso no está en juego, vamos adelante. Si eso está en juego, nosotros no privilegiaremos mercancías, digamos, por el bienestar de nuestra gente. Solo voy rapidito a dos elementos que quería yo señalar ahí. El sujeto productivo debe mostrarse, debemos escuchar la voz de los empresarios que quieren a este país, que se ponen la camiseta y van adelante. Si seguimos escuchando como representantes, por ejemplo, a Blasco Peñarrera Solá, que lo escuché ayer, donde lo que él cree, ¿no es cierto?, es que, o sea, esencializa el problema de las importaciones en el país, me parece que estamos complicados. Y un último elemento, también la ciudadanía, porque esto también es de consumir mejor, privilegiar lo nuestro, hacer un consumo no dilipendioso, digamos, avanzar todos de manera sinérgica al mismo propósito. Pero le pregunto, la condición, y para todos, la condición sería entonces que se sumen a este proceso, por ejemplo, la empresa privada, siempre y cuando se adscriban al Plan Nacional del Buen Vivir, es decir, con ciertos condicionamientos. Yo creo que no tiene alternativa, sí o sí vamos a eso. Mira, así como existía la comodidad de sacar Pero es que le pueden decir que no hay libertad si es que no hay alternativa y para se eso, impone ciertas para eso lógicas. tiene las herramientas reguladoras del Estado. O sea, no es lo mismo la gran chequera, que la facilidad es de importar un producto y poner en la percha, que ya dedicarse a hacer país, haciendo producción acá, como sí existe en el país. No tenemos, por ejemplo, en Cuenca tenemos la línea blanca, cerámicas, empresas que se nota
que han hecho un gran trabajo y que tiene un gran valor agregado la producción que se genera allá. Pero insisto, eso hay que multiplicarlo por 1000, eso no es suficiente. El tema regulatorio es tremendamente importante. Y cuando nosotros nos dicen, hay un par de fanáticos por ahí que yo he visto que se quejan de la libertad de no usar cinturón de seguridad y del semáforo, o sea, por Dios, tenemos que garantizar regulación para que la economía tenga los incentivos adecuados. Tenemos que privilegiar dentro de la sociedad el comportamiento adecuado, por ejemplo, becas, jóvenes que se esfuerzan, beca, pero también tenemos que penalizar los comportamientos inadecuados. Cuando tenemos a alguien que está haciéndole daño al país, daño al Ecuador, como resultado de destruir capacidades, destruir potencialidad dentro del Ecuador, tenemos que penalizar ese comportamiento. Patricio, solo un tema. El ejemplo de la desregulación es la crisis financiera monetaria del año 99. Ahí recuerden ustedes, gráfico, ¿no? Recuerden ustedes la ley del 94, que la derecha aprobó con bombos y platillos. Hablaba de la desregulación. Esa desregulación nos generó la crisis económica más profunda del país. No voy a discutir, porque por una sencilla razón, el mejor ejemplo es el propio Estados Unidos. O sea, el mejor ejemplo fue el crash financiero de Estados Unidos. Todas las libertades del mundo y el país más poderoso entró en crisis. O sea, hay temas que no se pueden discutir. Más bien prefiero pasar a otro tema, que es el tema de desempleo, subempleo y empleo pleno. Comienzo con cifras. América Latina, tasa de empleo, al 2013 me refiero, 6.3%. Brasil, 5.5%. Perú, 6%. Y Colombia, 10.6%. Evidentemente, Colombia tiene una realidad muy atípica, muy particular. Pero vamos a datos ecuatorianos, señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES. A ver, tenemos que la tasa de desempleo ha bajado, la tasa de subempleo ha mejorado y la tasa de empleo pleno también. Pero, sin embargo, al 2013 está ligeramente, me refiero al empleo pleno, está ligeramente inferior a la del 2012. ¿A qué se debe? Tal vez esta es una de las materias donde mejor calificación tenemos. El desempleo 4.1%. Aquí, si la Cámara quiere mostrar este gráfico, vemos cómo por primera vez en la historia la tasa de pleno empleo se puso por encima del subempleo, la tasa nacional urbana. Este es otro gráfico que podría mostrarse. Cuando en el gobierno de Maguad, digamos, había un incremento, por ejemplo, de salario, ese solo estaba alcanzando a cubrir el 45% de la canasta básica. Lo que decía Richard al inicio, hoy ese ingreso alcanza el 95% de la canasta básica. 26% de la PEA ecuatoriana estuvo afiliada a la Seguridad Social en el año 2006, 43% ahora. Y eso asociado a los elementos que ya dijimos sobre pobreza y estos temas. Sí hay un tema de subempleo, lo discutimos con los ministros que están presentes en el último gabinete el día sábado en Sucúa. Y hay una preocupación, vamos a hacer los estudios del caso, nos vamos a fijar mucho en ciudades que están generando este problema, vamos a estudiar Ambato, vamos a estudiar Machala, pero fundamentalmente el Guayaquil, porque algo está pasando ahí, no tenemos de momento las respuestas, el presidente ha instruido que vayamos en ese sentido. La población urbano marginal de Guayaquil es una realidad. Sí, pero también hay un problema incluso en el recogimiento de la estadística. Si hoy en este momento una persona está trabajando, gana más del básico y trabaja más de 40 horas, pero está insatisfecho con su trabajo y está buscando un trabajo distinto, se considera como subempleado. Y eso nos está generando más o menos entre 7 y 9 puntos de ese indicador. O sea, ¿usted diría que es un problema de categorización también el hecho de que el subempleo se mantenga en un 52%? Porque, según las estadísticas, esto se demuestra que más o menos ha venido equilibrado también en años anteriores. Quizás se ha reducido un poco, pero continúa siendo alto este 52%. ¿Es la categorización entonces también lo que influye? También, yo creo que ahí lo que usted dice es también, porque el problema existe, el problema hay que atacarlo. El cambio de matriz productiva no es para nada, el cambio de matriz productiva tiene que apuntar en dos sentidos, generar pleno empleo y erradicar pobreza. En ese es el sentido que vamos a trabajar pleno empleo. Pero sí está colaborando también este mal registro en el subempleo. El economista Patricio Rivera quiere acotar. Sí, hay un tema importante también que hay que entender detrás de esto. Tal vez, nuevamente, perdón que me ayude tanto. A la cámara adelante, por favor. Miren ustedes esto. Esto es la economía ecuatoriana. Y las economías se mueven en ciclos. Son como olas de mar. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo que pasa normalmente es que cuando va subiendo, las actividades económicas van más rápido, mejoran, y cuando va bajando, en cambio, la economía se detiene un poquito. Es normal que ocurra esto, es absolutamente normal en todas las economías del mundo. Ecuador está en este momento en una fase donde estamos en la parte de descenso. La buena noticia es que todas las estadísticas nos dicen que Ecuador, dada la política pública que lleva adelante, va a salir mucho más rápido de esta fase, y en este año vamos a darle la vuelta al ciclo, es decir, vamos a empezar otra vez a acelerarnos como economía.
Y eso tiene algunas cosas positivas detrás. Quiere decir que el aparato productivo va a tener una oportunidad interesante, sobre todo en el segundo semestre de este año, que va a permitir generar más empleo. ¿Y a qué obedece esa, de acuerdo al gráfico que usted nos muestra, a qué obedece esa desaceleración? Es normal, todas las economías del mundo se aceleran y se desaceleran. Lo que podemos hacer como macroeconomistas es hacer que la desaceleración sea en un tiempo corto y que salgamos rápido. ¿Pero a qué obedece que en estas circunstancias estemos atravesando por este momento en particular? Lo que nos quiere decir esto básicamente es que es el reflejo de la estructura mundial económica. En general ustedes van a darse cuenta de que el mundo en general ha tenido una época donde se ha desacelerado. Ecuador, como usted decía, crece al 4,05 el año 2013. Realmente la cifra preliminar parece que es un poco más alta y las buenas noticias se darán oficialmente en su momento. Y ahí la importancia también de considerarnos dentro de la globalización como mercado sin afectar nuestra soberanía. Ahora, el tema de eliminar la pobreza extrema, dijo Pavel Muñoz, y les pregunto a todos ustedes, ¿qué rol va a jugar la economía social y solidaria, como se la denomina en el Ecuador, popular y solidaria, para vencer esa pobreza extrema? Por cierto, porque hasta ahora aparentemente podría interpretarse como enunciados, pero nada práctico en términos de efectos. Solo un temita chiquito ahí de lo que decía Patricio, porque el 4.2 incluso a alguien le podría sonar poco, pero no nos olvidemos que el capitalismo global desde el año 2008 está en una profunda crisis y el Ecuador no ha sido golpeado tanto en ese sentido. Ya muy breve para que podamos interactuar entre el resto de compañeros, yo creo que hay que apuntalar el sistema económico, Carlos, como lo plantea la Constitución. Y ahí me parece que hay un error conceptual cuando a veces consideramos que la economía popular y solidaria es una economía pequeña para pequeños, de pobres para pobres. La economía social y solidaria tiene que ser un principio que debe ese sistema económico. Nuestra Constitución así lo dice. El sistema económico es social y solidario. En este sentido se compone de 3 tipos de economía: la pública, la privada y la popular y solidaria. Así que yo creo que esta al rato suele tener una mirada exclusiva, ¿no? Como, bueno, miremos a ver esta economía. O excluyente incluso, ¿no? Y eso termina siendo excluyente, cuando en realidad debería ser un principio que atraviesa el sistema económico. Creo que el cambio de la matriz productiva, de lo que hemos venido conversando en este panel, es clave para la economía popular y solidaria. De hecho, fomenta la asociatividad. Algunos ejemplos que se habían planteado en algunos talleres con el presidente estaban, por ejemplo, que el café. Resulta que tenemos varias empresas chiquitas que hacen café, un buen café cada una de ellas, pero no existe ese potencial de unirlas a todos, sacar un solo producto, ponerle la marca país, fomentar las exportaciones. Y en eso estamos articulando. Existe el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Existen casos emblemáticos que así han funcionado, como es el caso de Hilando el Desarrollo, en donde son millones de uniformes que se proveen al sector público a través, y de eso tal vez también nos olvidamos, Patricio, de que uno de los temas de donde hemos logrado generar una fuente de ingresos es el portal de compras públicas, que nos ha ayudado a ahorrar cientos de millones de dólares corrigiendo este tema de la corrupción. Pero quizá el problema radica en lo que decía usted, y es el hecho de que eso está circunscrito en sectores muy pequeños. Cuando no tiene que ser así. ¿Qué entendemos por muy pequeño? Ejemplo de economía popular y solidaria, cooperativas. El sistema cooperativo del Ecuador maneja 4.000 millones de dólares. Me parece que no es tan pequeño. No es tan pequeño. O sea, lo que quiere decir detrás de esto es que la economía popular y solidaria es un sector donde lo común pesa un poco más que lo individual. Y eso puede darse a diferentes escalas. De hecho, en el sistema financiero nacional, las cooperativas son el ejemplo donde hay una apuesta muy importante del gobierno para llevar adelante este tipo de economía. Perfecto, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Me quedé con ganas de hacer una pregunta. Haga la pregunta. ¿Sí la puedo hacer? Hágala, pero que la contesten rápido. Ya, ok. A ver, la inversión pública hemos visto que ha sido tremendamente importante para el país. Pero la inversión pública requiere de recursos y una parte de los recursos está en los gastos de inversión que antes se llamaban necesidades de financiamiento, etcétera, etcétera. Para algunos ya estamos llegando al tope. Si llegamos al 40%, técnicamente no deberíamos endeudarnos. Para otros se nos están cerrando las fuentes de financiamiento. Es decir, ¿en qué estamos utilizando esos recursos por un lado? Y por otro lado es, ¿cuáles van a ser las fuentes de financiamiento del Ecuador, señores? Rapidito. Rápidamente, una parte para que complementen los compañeros. Primero, el Ecuador en este momento tiene un coeficiente deuda-PIB de más o menos el 24-25%.
Quiere decir que estamos bastante lejos todavía de los límites que en este momento hay. Segundo, ¿en qué estamos utilizando? La Constitución y la ley son claras. La deuda pública solo se utiliza para proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque es un excelente negocio que yo salga a pedir prestado, como cualquiera de nosotros, al 7% para hacer un proyecto que me da rentabilidad del 23-24%. Eso es lo que estamos haciendo. Pedimos prestado un crédito al 7% para hacer un proyecto hidroeléctrico que solo en el ahorro de combustibles y etcétera me da 23, 24, 25%. Entonces, el Ecuador está sentando las bases de un crecimiento mucho más fuerte en el futuro. Gracias a esta estructura. De manera coloquial, en este momento, los gastos que son recurrentes están financiados con ingresos recurrentes. Y los gastos que no son permanentes están financiados con ingresos no permanentes. Si mañana tendríamos que ajustar algo, ajustaríamos nuestras inversiones y mantendríamos adecuadamente funcionando el país. Gracias, señor secretario. Nos podríamos quedar toda la noche aquí conversando sobre el tema, pero el tiempo en televisión. Así es corto, señores ministros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nosotros, Carlos, continuaremos analizando en otra serie de entregas de especiales los logros y desafíos de la Revolución Ciudadana. Ahora hemos hablado de empleo y productividad. En una próxima entrega estaremos analizando el tema de seguridad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y una buena noche para todos.